sistema de protección de derechos humanos actualmente en el Perú cuenta uno con un protocolo que fue aprobado hace un par de años, en el 2019, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un proceso que fue también participativo, con distintas entidades. Y luego de este protocolo, sobre todo después de todos los retos que se han ido generando en relación a la implementación del protocolo, en relación a la desprotección que tienen muchos de estos defensores y defensoras ambientales, sobre todo aquellos del lado indígena, se creó hace un par de meses, este año, el mecanismo intersectorial de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, que desarrolla, que aterriza, que pone algún énfasis particular en algunos elementos específicos que estaban en el protocolo. Bueno, el Perú ha adoptado desde hace 2 años, en el 2019, un protocolo para defensores y defensoras de derechos humanos que incluye a los defensores que trabajan temas de medio ambiente, ¿no? Lo que muchas veces están ligados a los defensores indígenas. Este protocolo ha sido promovido a través de un proceso, digamos, participativo, con sociedad civil, con otros actores, para poder justamente abordar de manera preventiva y de manera de reacción rápida sobre la base de las amenazas que se pueden hacer en contra de los defensores en distintas situaciones. Luego de un par de años y además viendo el aumento de la peligrosidad que se fue dando para los defensores y defensoras, sobre todo el aumento que hemos visto a lo largo de estos últimos años, luego del estado de emergencia en las zonas de la Amazonía, en el Perú, se vio la necesidad de fortalecer la protección, inclusive una audiencia ante la Comisión Interamericana donde se puso al Estado en la mesa para conversar sobre el nivel de protección que se estaba dando, la efectividad del protocolo, la efectividad de las políticas. Y es así que este año, hace un par de meses, se ha creado un mecanismo intersectorial justamente para poder fortalecer las competencias que se tienen dentro del Estado para proteger a los defensores y defensoras. Uno de los grandes retos en este caso, en el caso de la regulación, está ligada a, por un lado, la responsabilidad que tiene el Ministerio de Justicia como órgano principal para este seguimiento y protección, pero los grandes retos que tiene justamente para poder llevar esta protección directamente al territorio, aquellos espacios donde se producen estas vulneraciones y estas violaciones a las personas. Es por ello que este mecanismo intersectorial lo que busca justamente es generar mandatos claros para las distintas entidades, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, para poder dar, el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, para poder dar efectivamente competencias específicas en relación a ello. Podemos más o menos separar algunas de las actividades que se generan dentro de ese protocolo y ese mecanismo intersectorial en aquellas que están dirigidas a generar y conocer, tener evidencia sobre dónde están y cuáles son los riesgos que existen específicamente para los defensores de derechos humanos y defensores ambientales, que son aquellas medidas dirigidas a la identificación preventiva, que están dirigidos directamente a responder a los casos concretos y a generar mecanismos que sean coordinados entre distintas entidades para proteger a estas personas en particular. En lo que no se encuentra de manera efectiva aún en el marco normativo peruano en relación a los defensores y defensoras es cómo hay ciertas actividades en específico que son las que generan esta vulnerabilidad, ¿no? La prevención se está dando solamente en la medida que ya existen las amenazas, pero no se está generando o no se está tratando de buscar cómo prevenir la creación de estas amenazas, por ejemplo, con lo que son las actividades ilegales en la zona de la Amazonía, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la vulnerabilidad de distintas personas en relación a los grandes proyectos extractivos, por ejemplo, en aquellas investigaciones que están poniendo sobre la mesa en algunas entidades en particular y violaciones que están cometiendo, cómo esos espacios en particular están generando una vulnerabilidad y cuál es el rol ya no solamente del Estado, sino también de los otros actores para poder prevenir este tipo de violencia. Entonces, estamos en una etapa en la cual por lo menos se está poniendo sobre la mesa la necesidad de regular este tema. Se han generado más reactivos que preventivos, a pesar de que existen algunos mecanismos de identificación y de actuación con evidencia, pero aún estamos en una etapa en la cual
Por un lado, no se está previendo de manera adecuada las actividades que generan esa vulnerabilidad, y por otro lado, tenemos aún pendiente como Estado poder generar mecanismos que efectivamente garanticen la protección de los derechos a los defensores y defensoras de derechos humanos, sobre todo en zonas alejadas como la Amazonía del Perú. Gracias por la pregunta. Es importante y resaltar que no solamente en ese pronunciamiento, sino también en el informe que emitió el relator sobre personas defensoras y defensores de derechos humanos a comienzos del año pasado, se resaltó que si bien la región latinoamericana es el espacio donde mayor nivel de vulnerabilidad se da para los defensores y defensoras de derechos humanos, a diferencia de otros países como Colombia, en el Perú, por ejemplo, esta vulneración se da no solamente en la afectación a la vida de las personas, que se da en menor dimensión que en otros lados, pero que también existe de manera grave, sino sobre todo en aquellos casos donde se judicializan defensas de medioambientales, de derechos humanos, y se genera una desigualdad de armas y un sistema de persecución sistemático que termina generando una vulneración directa a no solamente la integridad, la dignidad de las personas, sino inclusive a su patrimonio, al tener que seguir procesos judiciales muy largos, a tener que tener prisiones preventivas en un sistema judicial que sabemos que puede ser muy complicado. Las barreras de acceso a la justicia en el Perú y la desigualdad de armas que puede existir entre distintas entidades puede terminar generando una situación en la cual personas que están reclamando por una causa justa terminan siendo judicializados y terminan siendo perseguidos por el sistema de justicia por haberse enfrentado justamente a algunas situaciones que ellos consideran afectan y vulneran sus derechos. Esto además se tiene que entender en el marco de una política pública integrada. No solamente el Estado tiene una problemática clara sobre el tema de barreras de acceso a la justicia y sobre los problemas de confianza que existen con el Poder Judicial. Si nosotros vemos, por ejemplo, los datos del Latinobarómetro del 2019, que es el último que he podido encontrar colgado, vemos que en la región, que ya de por sí la confianza sobre las entidades es muy baja, la confianza del Perú sobre el Poder Judicial es quizás la más precaria o de las más precarias que existen en la región. Esto se ve acompañado con otro tipo de políticas públicas. Por ejemplo, los estados de emergencia que se declaran muchas veces en aquellos lugares donde se dan situaciones de conflictividad social de manera sistemática. O la percepción de desconfianza sobre la policía, sobre la base de regulación, como por ejemplo lo son los servicios extraordinarios en los contratos extraordinarios que se dan entre las empresas y la policía. Como objetivo buscan garantizar el acceso el acceso de la policía a zonas a las que usualmente no llega, pero que a nivel de percepción, a nivel de implementación, lo que está generando es un alejamiento de una entidad que debería resguardar el orden y debería generar confianza en la población, de finalmente la población que está alrededor de este tipo de proyectos. Entonces, integrando todos estos elementos tenemos que ver que efectivamente existe una sensación de inseguridad, existe una sensación de lejanía con el Estado y se está generando una vulnerabilidad, una criminalización a personas que tienen causas justas y que lo que están buscando finalmente es poner sus temas sobre la mesa y en algunos casos reacciones también a la afectación a sus derechos. Primero hay que ver de dónde vienen las obligaciones y cuáles son los derechos que se estarían vulnerando. El marco internacional en general ha enfatizado la necesidad de proteger a aquellas personas que están luchando por la protección de sus derechos. Esto está no solamente bueno, no de manera específica en los tratados, pero sí en muchos de los pronunciamientos que se están dando tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano. A nivel de tratados específicos, hubo una gran oportunidad de poder aterrizar las obligaciones del Estado a través del Acuerdo de Escazú, que fue un tratado que fue promovido por el Ejecutivo durante mucho tiempo, en que estuvo ya al momento de la firma, pero al momento de la ratificación hubo un retroceso por parte del Congreso, a través además de pronunciamientos de algunas entidades privadas que estaban en contra de esa adopción. Entonces ahí
creo que es importante enfatizar que la necesidad y la importancia de poder tener un tratado internacional específico sobre el tema con el Acuerdo de Escazú. Más allá de la falta de especificidad que pueden haber en obligaciones, existe un marco normativo que genera una obligación por parte del Estado de poder respetar y garantizar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, del medio ambiente en general. En ese sentido, que el Estado tiene, por un lado, la obligación de respetar, es decir, de no vulnerar directamente los derechos de estas personas, sea a través uno de detectarlos directamente, evidentemente de no ser ellos los que vulneran su derecho a la vida, los que vulneran su derecho a la justicia, pero por otro lado también de generar las condiciones básicas para que estas personas no se vean dadas por la afectación de terceros. En ese sentido se relaciona también con el deber de garantía, ¿no? Que está justamente en el deber de prevención, en el deber de sancionar y en el deber de perseguir aquellas actuaciones que generan esto. ¿Cómo lo aterrizamos en cada uno de los dos casos, ¿no? Lo que es la criminalización propiamente o la falta de protección que se puede dar en relación a defensores y defensoras de derechos humanos? En el caso, por ejemplo, de aquellas personas que están amenazadas por actividades ilegales en la Amazonía, ¿no? Que son muchos de los casos que estamos viendo de personas defensoras, miembros de pueblos indígenas que vienen siendo asesinadas o desplazadas de manera forzosa por las actividades ilegales. Vemos que hay, por un lado, una ausencia del Estado clara en la protección directa de estas personas, pero además no se están generando las condiciones para desincentivar y atacar directamente estas actividades ilegales que se están cometiendo en la Amazonía. Entonces, ahí hay una responsabilidad por parte del Estado de manera directa, porque en muchos casos está ligado al tráfico de tierras, sistemas de corrupción y otros elementos que son promovidos o en tal caso permitidos directamente por el Estado. En el caso de la criminalización de manera específica, podemos ver, en la medida que eso está ligado, por ejemplo, a los sistemas judiciales, que la ausencia de un mecanismo adecuado de acceso a la justicia para ciertas personas, como lo que comentaba, la desigualdad de armas, las barreras estructurales que existen para el acceso a esa justicia, terminan generando una vulneración específica a estas personas. Entonces, es necesario que el Estado, por un lado, genere mecanismos que puedan ayudar a implementar su deber de respetar los derechos de las personas, pero también que pueda implementar mecanismos para que no solamente sea el Estado quien vulnera, sino que no sean terceras personas quienes están vulnerando, generar una persecución adecuada y finalmente un mecanismo de sanción que solamente basta mirar las estadísticas para darse cuenta que no hay ninguna persona sancionada hasta ahora por la muerte de las personas miembros de pueblos indígenas en defensoras del medio ambiente, ¿no? Usualmente no es una obligación de efectividad, no es que se necesita que exista una sanción para decir que el Estado ha cumplido con eso, pero si es que nosotros vemos que estadísticamente el número es cero, entonces definitivamente hay una alarma ahí que se prende sobre la falta de sanción que está teniendo el Estado en relación a eso, ¿no? Creo que hay ya un camino en las normas que se han aprobado. Creo que eso por lo menos traza un avance en lo que cómo se tiene que abordar en principio este tema. Sé que hay otros intentos por parte del Estado de también generar otros niveles de protocolos, niveles de regulación interna para poder abordar y generar mecanismos que en donde la carga de la prueba, por ejemplo, no sea irreal para poder probar que efectivamente existe una vulneración o una afectación o una posible afectación a los derechos de las personas. Pero además creo que el Estado tiene que entender y tratar de implementar mecanismos que puedan generar un apoyo que sea de muchas más entidades, ¿no? Una regulación y una coordinación que sea no solamente a nivel intersectorial, sino que sea a todo nivel, que pueda incluir a los gobiernos regionales, gobiernos locales, que pueda trabajar de manera directa en mecanismos de gobernanza con, por ejemplo, las propias organizaciones indígenas, las organizaciones sindicales, las organizaciones representativas de la comunidad LGTBI, que inclusive pueda trabajar directamente con aquellas empresas que están muchas veces en el territorio y que podrían también ayudar para fortalecer la protección en caso si es que estuviesen digamos, alineados en esto.
e inclusive pensar en mecanismos de debida diligencia empresarial. Las propias empresas tengan que hacerse cargo de las cadenas de producción y las cadenas de consumo que tengan, donde, por ejemplo, se pueda desincentivar la compra y el rastreo de insumos que puedan venir de actividades ilegales o informales, en generando una vulneración a las propias organizaciones indígenas. Ni qué decir de las situaciones de corrupción que se dan muchas veces en gobiernos locales o gobiernos regionales, como por ejemplo los de tierras, que tienen que ser combatidos para poder también generar ese desincentivo. Entonces, la política no solamente tiene que estar pensado en la punta ya cuando ocurre la vulneración en sí misma, sino que el Estado tiene que pensar en que esta política, para poder ser efectiva, tiene que trabajarse mucho más integral, incluyendo mucho más actores y mucho más etapas.